Hola, le habla su profesor Carlos Lecaros y bienvenido a esta nueva serie de videos en la cual aprenderemos sobre las potencias de base entera y exponente entero. En este primer video aprenderemos sobre las potencias de base entera o de base número entero. Pero antes vamos a recordar conceptos básicos de las potencias. ¿Qué son las potencias? Las potencias son una forma de representar las multiplicaciones iteradas, cuyos factores son iguales. Es decir, tengo una multiplicación donde todos sus factores son el mismo número. Por lo tanto, la potencia viene a representar en forma resumida esta multiplicación iterada. Acá tenemos la representación de una potencia, la cual se lee 4 elevado a 3, según nuestro ejemplo, 4 elevado a 3. Sin embargo, hay potencias cuyo exponente en particular tiene otra forma de decir. Por ejemplo, las potencias cuyo exponente es un número 2, se podría decir que son potencias elevadas al cuadrado o simplemente al cuadrado. Y las potencias que tienen exponente 3 también se podrían leer de la siguiente forma: 4 al cubo o elevado al cubo. Y eso nos representa que está siendo elevado a 3. Bien, las potencias se componen de dos partes. La primera de ellas es el exponente, el cual me indica la cantidad de veces que voy a repetir o que voy a multiplicar la base. Y la base es el número que voy a multiplicar la cantidad de veces que indique el exponente. ¿Cómo se calculan las potencias? Veamos un ejemplo. Si tengo 4 elevado a 3, o como dije anteriormente, podría leerse también como 4 al cubo. Debo entonces multiplicar la base que es 4 3 veces, porque 3 veces es la que me indica el exponente. Lo que me quedaría 4 por 4 por 4. 4 por 4 son 16. 16 por 4 son 64. Por lo tanto, quedaría que 4 elevado a 3 es igual a 64. Veamos otro ejemplo para que nos quede un poco más claro. 2 elevado a 5. Como el exponente es 5, quiere decir que vamos a repetir 5 veces o que vamos a multiplicar 5 veces el 2, que es la base. 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces estamos multiplicando nuestra base 2. Y calculamos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16 y por 2, 32. Por lo tanto, 2 elevado a 5 es igual a 32. Veamos un tercer ejemplo, 5 elevado a 4. Como 4 es el exponente, significa que voy a repetir o multiplicar 4 veces el 5, que es mi base. Me quedaría 5 por 5 por 5 por 5, 4 veces multiplicado el 5. Entonces, calculemos 5 por 5, 25. Por 5, 125. Y por 5, 625. Lo que nos da es que 5 elevado a 4 es 625. Pasemos entonces a las potencias de base entera. Ya que hemos recordado algunos conceptos básicos de la potencia, ahora podemos entrar en la materia de las potencias de base entera. ¿Qué significa que las potencias sean de base entera? Recordando que los números enteros son aquellos números sin parte decimal, o sea, que son solamente números positivos, negativos y además el cero.
Por lo tanto, ahora nuestras potencias tendrán en su base números positivos o números negativos o inclusive el número cero. Sin embargo, la que vamos a estudiar ahora es la que sean números negativos, ya que los positivos no generan mayor inconveniente, sino que la potencia de base negativa. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo menos 8 al cuadrado o menos 8 elevado a 2, donde el menos 8 es la base. Por lo tanto, como el 2 es exponente, quiere decir que vamos a multiplicar nuestra base 2 veces. En este caso, la base es negativa, por lo tanto multiplicaremos menos 8 por menos 8. Y si multiplicamos menos 8 por menos 8, eso nos da 64 positivo. Recuerden acá la regla de los signos que dice número negativo por un número negativo, obtendremos un resultado positivo. Por lo tanto, menos 8 al cuadrado es 64 positivo. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo menos 7 al cubo o menos 7 elevado a 3. Como el menos 7 es la base, vamos a repetir o a multiplicar el menos 7 3 veces como lo indica el exponente de esta potencia. Nos quedaría menos 7 por menos 7 por menos 7. Menos 7 por menos 7 son 49. Y 49 por menos 7 sería menos 343 o 343 negativo. Recordando que tengo negativo por negativo, el resultado sería positivo. Y ese resultado positivo por un número negativo nos daría un número negativo. Si nos hemos dado cuenta, entonces, al tener potencia de base negativa, hay resultados que son positivos, como en el caso del ejemplo anterior, y resultados negativos, como es en este ejemplo. Entonces, vamos a ver una propiedad de las potencias cuyo base es un número negativo. El signo del resultado de una potencia de base número negativo se puede determinar de la siguiente manera. Tengo dos opciones. Si la base es positiva, el resultado será positivo. Si la base de mi potencia es un número positivo, el resultado siempre será un número positivo. Por otra parte, si la base es un número negativo o si la base es negativa, voy a tener dos opciones. Si el exponente es par, mi resultado será positivo. Ahora, si el exponente es impar, tendré un resultado negativo. Veámoslo nuevamente. Si la potencia de base es negativa, si mi potencia tiene un número negativo en su base, debo fijarme en su exponente. Si el exponente es par, obtendré un resultado positivo. Pero si mi exponente es impar, obtendré un resultado negativo. Por otra parte, si la base tiene si mi potencia tiene una base positiva, voy a obtener siempre un resultado positivo, sin importar si el exponente es par o impar. Veamos algunos ejemplos para ir finalizando este video. Tengo menos 3 elevado a 4. Base negativa, exponente par. Base negativa, exponente par. Menos 3 elevado a 4. Como el exponente es par, quiere decir que mi resultado va a ser un número positivo. Ya tengo la primera pista de cómo va a ser mi resultado. Tengo base negativa, pero tengo exponente par. Por lo tanto, mi resultado va a ser un número positivo. Si el menos 3 es mi base, quiere decir que lo voy a multiplicar
4 veces como indica mi exponente. Me quedaría menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Y eso sería, multipliquemos sin importar nuestro signo, solamente veámonos o fijémonos en el valor absoluto de la base, o sea, solamente la parte numérica. 3 por 3 son 9, por 3, 27 y por 3, 81. Y como el exponente era par, el resultado va a ser positivo. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo menos 5 elevado a 3. Menos 5 elevado a 3. La base es un número negativo y el exponente es un número impar. Y lo que acabamos de ver recientemente fue que si el exponente era impar y la base negativa, su resultado iba a ser un número negativo. Por lo tanto, nos quedaría la base multiplicada 5 veces, la base menos 5 multiplicada 3 veces como indica el exponente. O sea, menos 5 por menos 5 por menos 5. El resultado va a ser negativo. Veamos entonces, o multipliquemos simplemente la parte numérica de la base, o sea, 5 por 5, 25 y por 5, 125. Y como el exponente era impar, el resultado va a ser negativo. En este caso, menos 5 elevado a 3 es 125 negativo o menos 125. Espero que le haya quedado claro porque aquí tengo algunos ejemplos o algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar en casa. Dejen su respuesta en los comentarios de este video y nos vemos en un próximo video. Ahí está, póngale pausa, resuelva este ejercicio y deje sus comentarios al final de este video. Y no olviden darle me gusta a mi página de Facebook y también suscribirse a mi canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video.